Bien, buenas tardes. Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Espero que nos encontremos muy bien en esta tarde y que quitemos nuestra mente toda preocupación, todo problema, todo conflicto que podamos haber arrastrado a este lugar para que podamos prestarle atención a lo que Dios quiere decirnos a nosotros, su pueblo, en el día de hoy. Yo hay días que digo que después de la alabanza creo que no hace falta añadir más nada. Pero a veces hay quien no entiende y entonces hace falta explicarle un poco más lo que decía los cánticos que estábamos cantando. No obstante eso, es la voluntad de Dios que su mensaje sea predicado, que su palabra sea proclamada y entonces pretendemos hacerlo en este momento. He titulado el mensaje de hoy, El Hijo que agrada a Dios. Y no te preocupes, no tiene nada que ver contigo. ¿Ok? Aunque estamos incluidos en la bendición de que hay un hijo que agrada a Dios. Amados hermanos, ya sabemos que vivimos en la época del conocido como fenómeno trans. Tema escabroso, tema difícil, tema conflictivo. Trans es un prefijo derivado del latín que significa del otro lado. Se usa para decir más allá, sobre o a través, y para marcar la transformación o el paso a una situación contraria o diferente. Los que están al día, supongo que la mayoría, por no decir todos, saben que hoy en día hay muchos trans. Es decir, gente que están transicionando a una situación contraria o diferente. Por ejemplo, y cito los más conocidos y debatidos. En el ámbito sexual está el transexualismo. Y en el ámbito biológico está el transespecie. No creo que haya que explicar ninguno de los dos. Es decir, el primero, hombres que quieren ser mujeres y hacen todo para convertirse en mujeres, o mujeres que hacen todo para convertirse en hombres. Y el transespecie, también usted lo ha visto, personas que quieren convertirse en animales. Y no puedo decir lo contrario porque eso no existe. No hay animales, gracias a Dios, que quieran convertirse en seres humanos. No es porque conozcan la pecaminosidad y la maldad del ser humano, es porque no pueden, no tienen conciencia para eso. Hay más, aparte de estos dos. En el ámbito tecnológico está el transhumanismo. Es decir, esta es la idea que pretende dotar al hombre de capacidades que lo hagan mejor o superior a través de la tecnología. Es decir, un hombre mejor, más perfecto, más capaz de hacer cosas extraordinarias como las que no podemos hacer en el día de hoy. Y en el ámbito cultural está también el transculturalismo. Es decir, es la tendencia a sustituir una cultura por otra. ¿Ok? Pero aún hay más. También hay trans en el ámbito religioso o de la fe. Aquí tenemos la transreligiosidad, que no es más que la forma de trascender el estrecho marco impuesto por los dogmas y las instituciones. Y entre estos encontramos a personas, algo que no es nada novedoso, que están abandonando la iglesia, están abandonando el cristianismo, la fe de Cristo y volviéndose al judaísmo o buscando alguna conexión con el Israel étnico para obtener alguna bendición o experiencia religiosa superior, lo cual supone adoptar la religión, la cultura, las tradiciones, la doctrina, las normas judías y la ley de Moisés. Y en esto, como tampoco en lo demás, hay bendición o superación. Todo lo contrario.
los que abogan o adoptan esta transición no recuerdan o ignoran tal vez que Israel es el hijo desobediente que falló todas y cada una de las pruebas que Dios le puso. Así que por lo tanto, no hay garantía de éxito o bendición en esta decisión o en este camino. Pero sí hay en el otro hijo, aquel que venció todas las pruebas por las cuales atravesó y por ello agradó a Dios. En él sí vale la pena estar, a él sí vale la pena buscar, seguir y permanecer hasta las últimas consecuencias. ¿Quién es este hijo que agradó a Dios y en el que sí vamos a encontrar bendición? Cristo es ese hijo. Cristo es el hijo obediente que por su pueblo soportó todas las pruebas y venció. A Él es a quien proclamamos, a Él es a quien predicamos, a Él es a quien exaltamos, a quien le cantamos y a quien anunciamos en esta tarde y por siempre. ¿Por qué afirmamos que Cristo es el hijo obediente que por su pueblo soportó todas las pruebas y venció? Les invito a buscar Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Y ahí vamos a encontrar las tres razones que nos permiten afirmar que Cristo es el hijo obediente que por su pueblo soportó todas las pruebas y venció. Éxodo capítulo 15, 22 al 27. A mí me llevan de un pasaje muy grande a un pasaje muy corto. Pero doy gracias a Dios porque Él lo quiere así. ¿Ok? Éxodo 15, 22 al 27. ¿Están listos? Dice la palabra: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Oramos. Padre, gracias, porque ha llegado el momento en que estamos frente a ti, frente a tu palabra, Señor. Que tú nos hables a través de ella es nuestro deseo, pero más que eso también nuestra necesidad. Que tú me uses a mí, Señor, para llevar palabra buena, palabra de bendición, palabras de edificación, de exhortación y de consuelo a tu pueblo aquí y donde quiera que estés reunido escuchando tu mensaje. Úsanos hoy, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonces, hermanos, este es el pasaje que nos toca predicar en la tarde de hoy, en el que encontramos una vez más que la idea que queremos compartir es esta: Cristo es el hijo obediente que por su pueblo soportó todas las pruebas y venció. Pero es que este pasaje no habla de Cristo. Y entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que Cristo es el hijo obediente que soportó todas las pruebas y venció? Porque no puedo hablar de más nadie que no sea de Jesucristo. Porque si yo tuviera que predicar este pasaje hablando de Israel, lo único que le podría traer a ustedes es fracaso. Es un sinsentido. ¿Por qué razón? Porque ¿qué podemos decir de hombres? ¿Qué podemos decir de seres humanos? ¿Qué podemos decir de una nación que no puede hacer nada por sí misma y que no pudo superar ninguna prueba, ninguna tentación, ningún proceso por el cual atravesó victoriosamente? Amados hermanos, ante todo tengo que decir que nosotros somos bienaventurados por tener a Cristo. Somos dichosos de que el Señor nos haya rescatado y adoptado como hijos de Dios.
Si solo tuviéramos el Antiguo Testamento y estuviéramos bajo la ley, lo único que encontraríamos en nosotros sería vergüenza y frustración, pecado y miseria, aflicción y condenación, humillación. Pues eso es lo que hace la ley. Revelar la grandeza de Dios, su perfección, pureza y santidad. Pero en cuanto a nosotros es todo lo contrario. Exalta a Dios la ley y a nosotros nos humilla, pues destaca nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra inhabilidad e incapacidad para agradar a Dios y satisfacerle. Nada de lo que hagamos, por más bueno que sea, logra dar en el blanco, logra satisfacer a Dios, logra exaltar y agradar a Dios. Pero yo doy gracias a Dios por Cristo, porque es en Él que nos gozamos y nos alegramos, pues Él es el que ha cambiado nuestra condición delante de Dios. Ahora en Cristo somos hijos, santos, perfectos, somos amados. Y es por Él que entonces podemos predicar el Antiguo Testamento, y en especial pasajes como este que tenemos delante. Porque Cristo, como Israel, fue probado en el desierto. Dice el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del lugar en donde estaban. Salieron entonces al desierto y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué cosa? Sin hallar agua. Y llegaron a un lugar donde había ¿qué cosa? Agua, pero no era agua potable. No era agua que estuviera apta para el consumo humano, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque las aguas eran amargas. O lo que podríamos decir en nuestro lenguaje actual, estaban como saladas, como las aguas del mar Atlántico, del Pacífico y de aquel donde usted se haya bañado. No servía el agua ni para el consumo humano ni para el consumo animal. Así que Israel está ahora en el desierto, ya no está en Egipto. Dios con su brazo poderoso los ha rescatado y sacado de debajo del yugo cruel que por 435 años los tuvo esclavizados. Ahora Israel cambió su condición. Ya no es esclavo, ahora es libre. Pero ahora Israel, en su libertad, enfrenta nuevos desafíos. Han cambiado su status quo, han dejado atrás su área de confort a pesar de la desgracia que tenían en Egipto y caminan hacia una nueva tierra, un nuevo lugar, una nueva relación, una nueva vida. Pero ¿dónde están? Están en el desierto, no han llegado a la casa del Padre, no han llegado a la tierra prometida, están en el desierto. ¿Y el desierto cómo es? El desierto es duro. Yo nunca he estado en un desierto. Bueno, podríamos decir que Cuba es un desierto, pero no en la misma situación o condición que este desierto allá en el Oriente Medio. Así que en el desierto, con solo 3 días, que se habían regocijado en Dios y sus proezas, y cantaban, dice el versículo 21, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. 3 días atrás estaban llenos de gozo, de satisfacción, de contentura, de alegría, porque Dios había destruido a sus enemigos, porque ellos habían pasado por el medio del mar en seco, y en ese mismo mar que Dios había abierto para que su pueblo pasara, allí habían perecido los egipcios. Faraón y todos sus ejércitos fueron humillados y destruidos. Ahora eran libres, ahora cantaban y se regocijaban en el Dios que les había dado la libertad. Hace solamente 3 días que caminan. Son como 2 millones de personas. Yo me erizo, no como la mujer de Cuba, yo me erizo, porque es una historia que no logramos vislumbrar. ¿Cómo 2 millones de gente han escapado? Yo sé que de una cárcel escapa uno, escapan 2. Es posible que de Cuba en Balsa hayan escapado 100,000 personas, cuando el Mariel y tal vez los balseros, y ahora han escapado como 400,000 a través de Nicaragua. ¿Quién lo iba a decir? Pero que 2 millones de un palo salgan de un país en donde estaban cautivos y esclavos, eso es un portento. Es decir, que esta historia es una historia de milagro, 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 portento, portento, maravillas, maravillas, maravillas. Dios se está glorificando aquí, allí, allí constantemente. Dios está mostrando su poder, su gloria, su gracia, su bondad, su misericordia. Las maravillas que solamente Dios puede hacer. 2 millones. Pero no han encontrado ¿qué cosa?
Y nada más son 3 días. Son 3 días. Pero no hay agua. Se acabó el agua. Se acabaron las reservas. Necesitan agua y entonces llegan a un lugar donde hay agua. Pero como ya les dije, no sirve para beber. Es agua amarga o salada. Recordemos que hace 3 días que Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Y que antes de eso vieron cómo Dios les preservó mientras destruía a Egipto. Sin embargo, en esta situación, donde no hay agua, donde el agua es salada, donde el agua es amarga y no se puede beber, no están alabando a Dios. No se están regocijando en el poder de su Dios. No están orando, ni clamando, ni buscando, ni usando las herramientas que Dios ha puesto delante de ellos para lograr lo que ellos quieran lograr. En su necesidad, en su sed, en su humanidad, no hicieron lo que se esperaría de un pueblo que tenía al Dios que tiene el poder de transformarlo todo, de producirlo todo, de lograrlo todo, de darnos todo lo que necesitamos. Pero hay otro hijo que también estuvo en el desierto. ¿Sí o no? También estuvo en el desierto. Él también dejó su lugar de gloria y vino a este desierto y lo asumió confiando en el que todo lo puede. Cuando uno va a la historia de Cristo que relata Mateo capítulo número 4, nos cuenta que no después de 3 días, como Israel en Éxodo, sino después de 40 días tuvo hambre. El texto no dice que tuvo sed. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo capítulo 4, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice que hambre, no sed, pero se presume que tampoco tomó agua. Ya otro había pasado 40 días sin tomar agua y sin comer. ¿Se acuerdan? Moisés, en el monte, mientras escribía las tablas de la ley. 40 días y 40 noches. Si Moisés lo pudo hacer, que era un hombre, Jesús también seguramente pasó 40 días sin comida y sin agua. Obviamente estaba ¿dónde? Literalmente en el desierto siendo probado. Y dice que cuando pasaron los 40 días sin comer ni beber, ¿se apareció quién? El tentador para tentarle. Jesús estaba, vuelvo y repito, literalmente en el desierto. Después de 40 días, la debilidad física y la fragilidad humana eran evidentes. Porque Jesús, ¿qué cosa era? Un hombre. Uno como nosotros, igual que nosotros. Sí, era Dios. Pero en esta tierra vivió como uno de nosotros, como un hombre. Así que la flaquencia, la fragilidad, la debilidad, se tenían que ver, la deshidratación, se tenían que ver 40 días. Sin comer ni beber. Pero qué diferente la actitud de este hijo a la del otro. Amados hermanos, nosotros también vamos caminando por el desierto. Dejamos a Egipto, el mundo, y vamos camino hacia la patria celestial. Somos, al decir de la Escritura, peregrinos y extranjeros en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Seguro que todavía vemos y escuchamos las luces y la música de Sodoma, pero tenemos las notas que vienen del cielo. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a mirar? ¿A quién vamos a ver? No lo que escuchó Israel en el desierto, sino las que oyó Cristo en el suyo y que lo capacitaron para demostrar quién era el verdadero Hijo que agradaba al Padre. ¿Qué hizo Cristo diferente a Israel? En segundo lugar, Cristo, a diferencia de Israel, ante la prueba, confió y dependió totalmente ¿en quién? En Dios. Dice el versículo
24, volviendo nuevamente a Éxodo capítulo número 15. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Tanto Cristo como Israel fueron probados. Fueron expuestos por Dios a situaciones límites para probar o demostrar su fe, su confianza, su naturaleza, su condición. Israel, repito, después de 3 días. Cristo después de 40, aunque sabemos que este no fue el peor momento de la vida terrenal de Jesús, que algo mucho peor le aguardaba. Israel demuestra lo que le caracterizaría a lo largo de su historia. Esta no era la primera vez que fallaban. Ya en el capítulo 14, 11 y 12, cuando el mar estaba delante, Faraón atrás, montaña y montaña a ambos lados, ¿qué fue lo que hicieron? Quejarse. Tú nos has sacado de esta tierra para que nos mate el Faraón. Quieres que acaben con nosotros y con nuestras vidas. Y entonces Moisés escuchó la voz de Dios en su desespero y el de todo el pueblo que dijo, ¿y qué estás esperando? ¿Qué tienes que hacer? Tienes una vara. Guíala hacia el mar y tú verás lo que va a pasar. ¿Y qué pasó? Ya lo dije. El mar se abrió en 2 partes. Israel completamente pasó en seco. Atravesó el mar Rojo. Claro, este Israel tan joven, tan incipiente, tenía atenuantes a su favor. Pero ya ahora, después de la clase demostrativa que habían recibido antes del cruce del Mar Rojo, era tiempo de mostrar una actitud diferente ante la adversidad. Pero los humanos, cuando somos puestos a prueba, pues tendemos a repetir ¿qué cosa? Los mismos errores que cometimos en el pasado. Y ellos, en vez de recordar el portento que Dios había hecho con aquella vara de Moisés, al abrir el Mar Rojo, ¿qué fue lo que vieron? Ellos, en vez de clamar a Dios y en vez de decirle a Moisés, ¿dónde está la vara? Búscame la vara, por favor. Extiende la vara para que tú veas y métela en el agua para que veas, Moisés, que el agua se va a volver dulce y potable y maravillosa en un instante. ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron. ¿Qué cosa es la murmuración? Es pecado. Estaban hablando mal los unos con los otros, estaban cuchicheando. Estaban mostrando su incredulidad, su dureza de corazón. Estaban mostrando realmente su verdadera naturaleza. No creían. Habían visto, pero no creían. ¿Ok? No contaban con el poder de Dios. No era su prioridad buscar a Dios en su situación. Así que lo que hicieron fue murmurar contra Moisés, que es lo mismo que murmurar contra Dios. ¿Contra quién? Es lo mismo que murmurar contra Dios, mostrando así que todavía no eran conscientes del Dios que ellos tenían y que los había liberado de su esclavitud. Y de esta manera poniendo en evidencia lo que la ley pone en evidencia, su humanidad, su pecaminosidad, su incredulidad. Y sé que este Israel puede encontrar muchos abogados, pero es Dios quien los está probando y mostrando una vez más, ¿qué cosa? Su pecaminosidad, su humanidad, su debilidad, su incredulidad. Por lo tanto, este hijo, cuando enfrentó una simple prueba, sed, teniendo un Dios tan grande, falló la prueba. Aunque la experiencia sería positiva, pues una vez más verían el poder de Dios manifestarse a su favor. ¿Qué hizo el otro hijo ante la prueba? Volvemos una vez más a Mateo. ¿Qué hizo el otro hijo ante la prueba? 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuál era el enemigo que tenía Israel allí en Mara? La sed. ¿Cuál era el aliado? Dios. Su gloria, su poder manifestado ya anteriormente. Ellos tenían un solo problema. Jesús tenía un gran problema. La tentación directamente de parte de Satanás en un momento de gran debilidad.
¿Se acuerdan la historia para no tener que leerla? No está de más leerla. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer lanzamiento del diablo, ¿qué pasó con él? Fracasó. Pero vino con la segunda. Y la segunda era esta. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, vale, tú eres el Hijo de Dios, ¿cuál es el miedo? Tírate. Ese era simplemente el desafío. Muéstrale a todo el mundo aquí que quién tú eres. El Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y vino la tercera, porque la segunda tampoco lo llevó a ningún lado, no tuvo éxito. Y la tercera era esta, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto que es mío, le dijo Satanás, que yo me lo he robado, que lo he usurpado, pero que es mío ahora, te lo voy a dar a ti si tú simplemente te arrodillas delante de mí y me adoras. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Y como ya no había más nada que hacer, el diablo, dice el texto, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Y entonces el diablo se fue a preparar otras jugarretas, otras tentaciones y otras oportunidades de hacer caer al Señor Jesús, pero tampoco lo pudo lograr de ninguna manera. Así que Jesús superó todas las pruebas y todas las que vendrían después, demostrando así quién es el verdadero Hijo, que confía y depende de Dios Padre para todo, y por eso venció. Jesús no usó su fuerza física, no usó su capacidad intelectual, no usó sus recursos. ¿Qué fue lo que hizo? Depender de Dios, confiar en Dios. Ese era su recurso. Eso es lo que hizo. Aferrarse a Dios, a su palabra y responder con ella. Y esperar en ella lo que viniera. Esa es la respuesta de Jesús. ¿Qué diferencia, eh? ¿Qué diferencia entre Jesús y nosotros? ¿Qué diferencia entre Jesús e Israel? Vuelvo y repito, 3 días. Tal vez la sed no era tanta. Ni la necesidad de tomar agua, aunque yo sé lo que es pasar sed. Pero 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y exponerse a una tentación terrible. Y venció. El Hijo de Dios confía en su Padre en todo tiempo y en toda circunstancia. Depende de Dios en todo y por eso vence toda prueba o tentación. Por eso confiamos en aquel que fue tentado en todo, pero como dice Hebreos 4:15, sin pecado. En quien nosotros, a pesar de nuestra debilidad humana, alcanzamos también, ¿qué cosa? La victoria de Cristo. Es por eso que en tercer lugar, es Cristo y su plena obediencia la solución de nuestras pruebas o la salida en nuestras pruebas. Volviendo a Éxodo, termina el texto de esta manera. Dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Dios una vez más sacó a Israel de su apuro. Dios era el camaroncito duro que saca a su pueblo del apuro, de la necesidad, de la tribulación, también a nosotros. Moisés, que tal vez pacientemente esperaba en Dios,
Porque la Biblia dice en Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Tal vez tenía otra fe, tenía otro grado de confianza en Dios y no le preocupaba que el agua estuviera salada o que el agua no se pudiera tomar. Él dependía de Dios y sabía que de alguna manera Dios obraría el milagro de caer agua del cielo o de un manantial o convertir aquella agua salada en agua dulce, y no le preocupó. Pero al pueblo que no tenía la misma fe, la misma confianza o el mismo conocimiento de Dios, le estaba formando una revolución por atrás. Le estaba formando una conspiración por atrás, murmurando acerca de él. Así que, ¿qué hizo Moisés cuando se vio empujado o cuando vio que fue cuestionado en su liderazgo o en la búsqueda de una solución para este problema? Pues Moisés hizo lo que Dios y lo que un cristiano o un creyente o una gente que ha visto cómo Dios obra hace. Dice el texto que simplemente clamó a Dios. Dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Moisés no conocía ese texto. ¿No es verdad? Está en Jeremías. Pero Moisés conocía al Dios que responde. Al Dios que obra y que tiene todo el poder para obrar la solución a todos nuestros problemas. Así que entonces Moisés, por lo que fuera, clamó a Dios. Y Dios le dio la solución a esta dificultad del pueblo. Dice que le mostró un árbol. Sería caña de azúcar. Sería mango, mamoncillo. No sé lo que era. Alguien dice que era simplemente un tronco seco. Lo que echó al agua. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Y las aguas se endulzaron. Nadie más ha encontrado ese árbol. ¿Ok? Como tampoco nadie más ha encontrado el pez que se tragó a Jonás. No se sabe cuál es. Los que viven actualmente en la zona siguen buscando qué mata es, porque el agua sigue estando salada todavía. Y no encuentran la forma. ¿Ok? No encuentran la manera. Sí, pusieron una planta desalinizadora allí, pero no tenía esa planta en aquel tiempo. Moisés, la única solución estaba ¿dónde? En el Señor. Y el Señor le dio la solución. Así que Dios le dio agua para que bebieran, pero también les dio ¿qué cosa? Según el texto, dice que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. La ley comenzó a ser dada mucho antes del Sinaí. Dios les dio encomiendas, mandamientos, decretos, leyes para que se guiaran por ellas. Así que Israel ahora tiene agua provista por el Señor, pero también comienza a tener ley, demandas de parte de Dios que ellos deben obedecer para su bien y que son la mayor prueba que dan a experimentar. Pues aunque la ley es buena y santa, saca a la luz la pecaminosidad de las personas que no pueden cumplirlas. Las naciones tenían dioses para toda situación. El Dios de Israel, que según nuestro texto dice, porque yo soy tu sanador, es también el que da la ley para que ellos no sufrieran ninguna enfermedad, ninguna plaga de las que él envió a Egipto. Por cierto, ellos nos recordaron que cuando el agua se convirtió en sangre en Egipto, la vara de Moisés también fue la que funcionó allí para que el agua dejara de ser sangre. Hay tanto que recordar. Nuestro peor problema, ¿sabe cuál es? Que se nos olvidan las experiencias que hemos tenido con Dios. Y se nos olvida la palabra de Dios. Y en el momento de la crisis, no echamos mano al recurso más importante que tenemos, que es Dios. Y su palabra. Seamos sabios, porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos malos, donde también estamos siendo probados, donde también estamos siendo tentados. Y necesitamos permanecer firmemente aferrados a la palabra de Dios y usar los recursos que Dios nos ha dado en la historia que nos cuenta su palabra y que es para nuestro bien. Esta historia no se escribió para aquellos en aquel tiempo, se escribió para nosotros, para que la disfrutemos, nos deleitemos en ella, aprendamos de ella y crezcamos con ella y usemos todas estas grandes enseñanzas que Dios a lo largo de la historia ha revelado en las Escrituras. Así que por lo tanto, es Dios que tiene el poder de transformarlo todo para su gloria y el bien de los que Él ama, quien convierte aquella agua salada en agua dulce. Así que entonces ahora debían obedecerle si querían vivir, porque además de agua, ¿tenían qué cosa? Tenían la ley de Dios. Ya sabemos que este hijo no es la solución para el pecado
del hombre. ¿Y por qué yo digo este hijo? Recuerde que cuando Dios mandó a Moisés adelante de Faraón, le dijo, Israel es mi hijo. Deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. ¿Ya entiende la comparación entre los dos hijos? Y entonces nosotros tenemos que decir que este hijo, el que se habla en Éxodo, no es el hijo en el cual está la solución a nuestros problemas. No está en él la solución para el pecado del hombre. No vale la pena seguir a este hijo. No vale la pena unirse a él para resolver nuestros problemas. No sé si usted entiende. No sé si sabe por dónde estoy yendo. No sé si entiende cuál es el mensaje global de las Escrituras. Israel no es la solución. Ni lo sigas, ni pongas tus ojos en él. Es Cristo la solución. Es Cristo la salida. Es en Cristo donde está la satisfacción. Es a él a quien hay que seguir. Por lo tanto, es vano seguir a Israel. Es vano unirse a él para alcanzar la gracia o el favor divinos. Ya demostró este hijo y sigue demostrando que no es el camino para llegar a Dios. Pero hay otro hijo que sí agradó a Dios en todo. Que vino y vivió entre nosotros la vida que ninguno de nosotros puede vivir. Que se enfrentó por nosotros a desafíos que ninguno de nosotros ha enfrentado ni enfrentará. Y en todos venció. Cumplió la ley por nosotros y fue a la cruz. La más terrible prueba que experimentó. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros, para salvarnos, para limpiarnos del pecado, para llevarnos a Dios, para meternos a la gloria juntamente con Él, la gloria del Padre. Todo eso hizo Él por los que creen y venció. Dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él dio testimonio de haber agradado en todo a Dios. Y por eso, después de morir en la cruz y haber sido sepultado, resucitó al tercer día, obteniendo así el triunfo para todos los que creen en Él. Ese que obedeció plenamente a Dios es la solución y la respuesta de Dios a nuestro fracaso. No nos oponemos a la ley, pero reconocemos nuestra incapacidad para cumplirla y obtener la justificación a través de ella. Por eso creemos en Cristo y estamos en Cristo, quien nos justifica de la ley. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 21 al 26, encontramos que la Escritura sabia, en la mente de Dios, manifestada en el tiempo, pero aún desde el principio en su plan eterno de redención para todos nosotros, dice Romanos capítulo 3, 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es exclusivamente, eso lo añado yo, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y todo hombre necesita ¿a quién? Israel necesita a Cristo, lo necesita Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Cuba, México, Argentina. Todos necesitamos a Cristo. Ningún partido, ninguna ideología o filosofía humana, ninguna nacionalidad o religión sirven para llevarnos a Dios.
Solo la fe en Cristo y su perfecta obediencia son suficientes para llevarnos a Dios y colocarnos en una posición agradable delante de sus ojos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 11 al 18. Después lo pueden leer, que el acto que Jesucristo realizó con nosotros nos ha hecho perfectos delante de los ojos de Dios. Ya no hay una lista, ya no hay un acta de decretos. Todo fue clavado en la cruz. Todo fue quitado de medio a través de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amados hermanos, la perfecta obediencia de Cristo y la fe en Cristo y esa perfecta obediencia son suficientes para llevarnos a Dios y colocarnos en una posición agradable delante de sus ojos. La historia termina allí en el capítulo número 15 de Éxodo. Dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Qué bendición! Que Dios los conduce a fuentes de agua. Aquí habla de perfección, 12, 70. Maravilloso lugar. En medio del desierto. ¿Quién es ese lugar en donde encontramos satisfacción? En donde encontramos regocijo, refrigerio, vida, paz. ¿Quién es ese lugar? Estados Unidos. Es Europa. Es una cuenta en el banco. Es tener el carro del año y las últimas zapatillas que hay en el mercado. Tener una tremenda casa, lo que nos da satisfacción. No. Es ir a Israel y bautizarse en Jordán o quedarse a vivir en Jerusalén. ¿Es eso? No. Cristo es ese lugar de refrigerio en donde encontramos paz con Dios. No busques más. ¿Tienes a Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás con Cristo? Estás en el lugar correcto. No hagas más transiciones. No seas más trans. Ok, basta de estar inventando. Cristo es el lugar correcto. Estás en el lugar que Dios quiere que estés. Concluyo. No te dejes llevar por los cánticos de sirenas. No cambies la vaca por la chiva. No dejes camino por vereda. Conocemos perfectamente bien esos dichos y lo que significan. No hay sentido común en hacer ese tipo de transiciones, de cambio. No vale la pena. Es Cristo y punto. No necesitas más nada. Amados hermanos y amigos, debemos clamar al Señor en todas circunstancias. Él va a resolver el problema. Debemos confiar en el Señor, pues Él tiene la salida a todas nuestras pruebas, a todos nuestros desafíos. Ya Cristo pasó por todo eso y venció. Y en última instancia, debemos prestar atención a la palabra de Dios y guardarla. No hace falta más. Vivir una vida de comunión con Dios, en relación con Dios, en obediencia a Dios, confiando no en nuestra obediencia, sino en que la obediencia suficiente y perfecta de Cristo es suficiente para agradar a Dios. Y en Él, nosotros también. El Hijo obediente que por su pueblo soportó todas las pruebas y venció, no es Israel, es Cristo. Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Eres muy bueno con nosotros y nos has traído a Cristo. El lugar perfecto, Señor. El lugar de máxima seguridad. En este mundo loco, en lo que unos van a un lado y otros van al otro, Señor, manténnos aquí, aferrados a Él, anclados a la roca inconmovible de los siglos. Aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, aquel que por su perfecta obediencia logró lo que la ley no podía y lo que nadie jamás pudo lograr ni podrá jamás. Él es todo cuanto se necesita para estar en una posición agradable a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar,
Ayúdanos a esperar en ti en todo tiempo y ayúdanos también a compartir esta palabra para que tantos que divagan de un lugar a otro puedan encontrar en ti el refugio, el lugar perfecto en donde encontrar gozo, paz, justificación, vida y vida en abundancia. Pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer aferrados a ti hoy, mañana y por siempre. Gracias, Cristo. En el nombre tuyo damos gracias al Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano.